Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy haremos el resumen y análisis crítico del libro El ecologismo de los pobres, del autor Joan Martínez Alier. Los miembros del equipo son Alexandra Cristel Cornejo Quispe, Lady Di Stephanie Gamboa Blas, Aldair Aníbal Murrugarra Coragua y Leonor Yarleque Orbeso. Siguiente, por favor. En el primer capítulo veremos las corrientes del ecologismo. El autor explica acerca de las tres corrientes. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos el culto a la vida silvestre. El culto a la vida silvestre no ataca el crecimiento económico como tal, admite la derrota en la mayor parte del mundo industrializado, pero pone en juego la acción de retaguardia para preservar y mantener los espacios naturales fuera del mercado. Surge el amor a los bellos paisajes y el valor profundo de en contra de los intereses materiales. La sacralidad de la naturaleza se toma muy en serio porque lo sagrado existe realmente en algunas culturas y segundo, porque ayuda a aclarar un tema central en la economía ecológica, la inconmensurabilidad de los valores. Durante los últimos 30 años, el culto a lo sagrado ha sido representado en el activismo occidental por medio de la ecología profunda, que propugna una actividad biocéntrica ante la naturaleza. La segunda corriente es el Evangelio de la ecoeficiencia. Aunque las corrientes del ecologismo están entrelazadas, la primera corriente ha sido desafiada por la segunda corriente, ya que esta está preocupada por los efectos del crecimiento económico, no solo en áreas prístinas, sino también en la economía industrial, agrícola y urbana. La segunda corriente dirige su atención al impacto ambiental y riesgos para la salud de sus actividades industriales. Ambas corrientes viven simultáneamente. La tercera corriente es la justicia ambiental y el ecologismo de los pobres. Esta tercera corriente señala que desgraciadamente el crecimiento económico implica mayores impactos en el medio ambiente y la atención al desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y sumideros de residuos. En ese sentido, vemos que solo los países industrializados dependen de las importaciones provenientes del sur para que tengan una economía creciente, ya que sus demandas cada vez son mayores en materias primas y en bienes de consumo. Se señala que muchas veces los grupos indígenas y campesinos han evolucionado sustentablemente con la naturaleza, han asegurado la conservación de la biodiversidad. En esta tercera etapa, en esta tercera corriente, está creciendo a nivel mundial por inevitables conflictos ecológicos distributivos. Siguiente, por favor. En el segundo capítulo veremos la economía ecológica, tener en cuenta a la naturaleza. Siguiente, por favor. Ahora, la economía ecológica proporciona una versión sistemática de las relaciones entre economía y medio ambiente. El estudio de los conflictos ambientales constituye no solo una colección de anécdotas, sino una parte del estudio del enfrentamiento de evolución entre la economía y el medio ambiente. Vemos las economías desde un punto de vista del metabolismo social. La economía ecológica es un campo de estudios multidisciplinarios que ve la economía como un subsistema en un ecosistema físico, global y finito. Los economistas ecológicos cuestionan la sustentabilidad de la economía debido a sus impactos ambientales y sus demandas energéticas y materiales. También debido al incremento de la población. Los economistas ecológicos trabajan sobre la relación entre los derechos de propiedad y la gestión de recursos naturales. Modelan las interacciones entre economía y medio ambiente. Utilizan herramientas de gestión y evaluación ambiental integrada y evaluaciones multicriteriales para la toma de decisiones y proponen nuevos instrumentos de política ambiental. Siguiente, por favor. En el tercer capítulo de Índices de Insustentabilidad y Neomalthusianismo, siguiente, por favor. Vamos a ver los diferentes conceptos que desarrolla el autor. Primero, la apropiación humana de la producción neta. Esto se refiere a la cantidad de energía puesta a disposición de las demás especies vivas, heterótrofos, por las productoras primarias, las plantas. El segundo concepto es el ecoespacio y la huella ecológica. Se entiende en cuatro aspectos: la tierra usada para alimentar a la persona y la intensidad de cultivo, la tierra utilizada para producir madera y papel y otros usos, la tierra edificada y pavimentada para calles y la tierra que hipotéticamente se utilizaría para producir energía de biomasa.
El tercer concepto es el costo energético de consumir energía. En ello se desarrolla la eficiencia de la transformación de la energía de los alimentos convertida en trabajo humano. Y por último, el uso de materiales, que representa el insumo de materiales por unidad de servicios. Siguiente, por favor. Ahora, las teorías económicas de producción y consumo reúnen soberanamente los principios de compensación y sustitución. En cambio, la economía ecológica se utilizan escalas de valor para tomar en cuenta a la naturaleza. El sistema económico carece de un estándar común para medir las externalidades ambientales. Las estimaciones económicas de pérdidas de valor ambiental dependen de la dotación de derechos de propiedad, la distribución de ingresos, la guerra de los movimientos ecologistas y la distribución del poder. Cuando el autor desarrolla el tema de capacidad de carga, entendida esta como la población máxima de una especie dada, la relaciona con el neomalthusianismo feminista. En relación con el feminismo, el lazo entre los derechos reproductivos de las mujeres y la conciencia de la presión de la población sobre el medio ambiente no es una preocupación de hace 30 años, sino de hace 100. Siguiente, por favor. En el cuarto capítulo veremos la ecología política, el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. Ahora, en el campo de la ecología política, se está moviendo más allá de las situaciones rurales locales hacia un mundo más amplio. La ecología política estudia los conflictos ecológicos distributivos. Por distribución ecológica se entienden los patrones sociales, espaciales y temporales del acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de vida. Los determinantes de la distribución ecológica son algunos aspectos naturales. También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. En parte de la ecología política se superpone a la economía política, que en tradición clásica es el estudio de conflictos de distribución económica. Siguiente, por favor. Ahora le doy paso a mi compañero. Siguiendo con el quinto capítulo, en este capítulo se versa sobre la defensa de los manglares contra las camaroneras. Y aquí se da una contradicción entre si es producción comercial de camarones o si preservamos los manglares. Siguiente, por favor. Para hablar un poco de contexto, se ha ido viendo que el camarón se ha ido convirtiendo en uno de los productos más caros y exquisitos en el mundo. Por lo tanto, su valor es demasiado alto, su comercio también, lo que da que en lugar de pescarlos en el mar, se críen o se cultiven en estanques o piscinas en áreas costeras tropicales. Es decir, la acuacultura de esta especie se ha ido incrementando conforme al incremento de su valor económico en el mundo. Y esto ha generado que los bosques de manglar sean sacrificados por el cultivo de esta especie. Pero también, ¿cuál es la importancia de los manglares? Pues los manglares son reservas de biodiversidad, son protección ante oleajes y tsunamis, son sumideros de carbonos y son un recurso económico para las comunidades aledañas. Siguiente, por favor. En el primer apartado, sobre una tragedia de acercamientos, en muchas áreas tropicales hay resistencia social a la introducción del cultivo de camarón para la acción. ¿Por qué? Porque eso implica sacar de raíces los manglares, una construcción de piscinas para la acuacultura, una afectación a las poblaciones aledañas que encuentran su medio de subsistencia aquí en los manglares. Y eso significa también un alto costo ambiental. Generalmente los manglares son tierras públicas que están ubicadas en zonas de pero los gobiernos otorgan concesiones privadas para el cultivo de esta especie, del camarón, y la tierra es muchas veces cerrada y apropiada por los camaroneros. Incluso a pesar de que hay leyes ambientales específicas o decisiones judiciales que protegen a esos manglares. Un ejemplo es en Gran Bretaña, donde se privatizaron las tierras comunales. La posición a la explotación industrial del camarón es ejercida por gente pobre de los manglares de manera sostenible. Y aquí vemos una condición entre el libre comercio global versus la protección ambiental, que en términos políticos viene a ser, bueno, en el caso que se da en el libro, es el caso de la OMC y el Banco Mundial que están a favor de
de la industria del camarón contra los ecologistas locales e internacionales y las poblaciones pobres locales que están en contra de eso. Siguiente, por favor. Ha habido casos como los de Honduras, Colombia, Ecuador y otros países, donde, donde muchas veces ha habido amenazas e incluso muertes por aquellos que salen en defensa de estos manglares. También ha habido un caso en Costa Rica, donde se hubo la intención de cambiar la legislación que protegía los manglares para poder permitir el cultivo de camarones. Y aquí resaltan grupos ecológicos como Greenpeace que estaban en oposición de esta iniciativa. Otros casos son como el sur y el sureste de Australia, donde la realidad no es pues pasa lo mismo. En muchos casos la legislación permite que se construyan piscinas de cultivo de camarones en los manglares, y casos como los que no les permite y si son arrancados a la fuerza de las manos de las comunidades, como en Indonesia, Bangladesh y otros lugares, y que al salir en su defensa son muchas veces asesinados, como el caso de Eliodoro, un pescador artesanal en Filipinas. También está el caso de África Oriental, donde el delta del Rufiji contiene unas islas y es conocido por tener el mayor bloque continuo de bosques de manglar. En esta área hay pesca artesanal de camarones. Y un enorme proyecto llegó a ser el tema de política nacional aquí, que fue forzado por la Asociación de Periodistas Ambientales. Y curiosamente el productor del proyecto era la compañía de pesca africana, donde su inversionista era un inversionista irlandés, cual dinero provenía de la venta de armas. Y aquí hay organizaciones externas que resaltan a favor de los manglares, ¿no? Como es la organización Prepare de India y Natural Resources Defense Council de Estados Unidos, donde se movilizaron en contra del gobierno de Tanzania. Las acciones que se tomaron, que en India, en diciembre de 1996, se da una sentencia judicial en la Corte Suprema, donde con ayuda de la ONG llamada Prepare, que fue llevada por el abogado de iniciales MC Meta, donde la Corte ordenó el cierre de todas las operaciones de acuacultura comercial a los 500 metros sobre la línea de marea alta, o dentro de los 1000 metros en la costa de Chilica, en Orissa, y prohibió los cultivos de camarón en las áreas más allá de tales límites. En Kenia se da la declaración de Mombasa el 6 de febrero de 1998, el cual expresa su preocupación por la destrucción ambiental y particularmente por la destrucción de los bosques de manglar. Como, como alternativa sustentable se da el cultivo de almejas, las cuales crecen de manera natural. ¿Y por qué no se deberían construir piscinas de acuacultura para los camarones en los manglares? Pues las piscinas tienen un promedio útil de menos de 5 años, donde las piscinas saturan el suelo de los alrededores con sal y contaminan la tierra y el agua con un lodo químico hecho de fertilizantes y antibióticos. Siguiente, por favor. Otro apartado es el enredo de las tortugas y el llamamiento a los consumidores a boicotear el camarón cultivado. Según este apartado, la pesca en alta mar de camarones traía consigo la raza de tortugas marinas, que eran atrapadas en conjunto con los camarones. Y eso se puso como un tema de agenda, tanto que llegaron a etiquetar a los camarones que venían como libres de tortugas. Asimismo, también era más ecológico extraer los camarones que en lugar de extraerlos del mar, sean cultivados, ¿no? Lo que también daba como un resultado un alto costo ambiental. Y un claro ejemplo era Tailandia, cuál era el mayor productor de camarones. Por favor. En el capítulo 6 se da el ecologismo de los pueblos. Y hablamos del oro, del petróleo, los bosques, los ríos y la biopiratería. Siguiente, por favor. Como primera parte tenemos a la minería del oro. El oro a veces se extrae con otros metales como el cobre, pero a menudo es el objetivo principal.
El precio del oro hace que siga siendo lucrativo abrir nuevas minas, incluso con baja proporción de 1 o 2 gramos de oro por tonelada de material extraído. También se usan metales como el mercurio o como el cianuro en el proceso de extracción del oro. Y uno aquí en Perú es el de Chorobamba, Yocha, donde en junio del 2000 un camión que es de la mina de Nacocha derramó mercurio en el poblado de Chorobamba, donde muchas de las personas que vivían en ese terminaron siendo y compañías fue y entregó unos cuantos soles a la población. Siguiente, por favor. El otro apartado sobre el petróleo y del Welch. El delta del Níger hace algunos años, lugar de grandes conflictos entre la gente que vive allí y las fuerzas de Estado del gobierno. Ahora se da la declaración de Caima. Fue firmada en 1968 por los miembros de movimientos juveniles pertenecientes al pueblo étnico mayor Ogoni, como la muerte de los 9 Ogoni en 1995 y otras luchas en el delta, y la larga lucha en Ecuador en contra de Texas y otras compañías petroleras llevaron al nacimiento del Oil Watch. Es una red con base en los países del sur. Se desarrolla y nutre los movimientos de resistencia en contra de la extracción de oil y gas. Oil Watch administra continuamente información sobre conflictos y gas en áreas tropicales frágiles desde su secretaría en Ecuador. Por favor. En las regiones no son bosques. En las regiones del trópico hay un conflicto de las plantas de una sola especie entre los bosques de diversas especies de árboles. Las plantaciones de árboles de una especie, aunque a menudo son clasificadas en Europa y Estados Unidos, han perdido las características de los bosques verdaderos. Se han dado movimientos de resistencia contra la deforestación en muchos países. Siguiente. En el siguiente apartado de los desafíos contra el desarrollo, dos conflictos. Uno por el uso del agua, uno por el uso de represas y otro por el agua subterránea. Donde en la década de los 30 ha construido un número de en casi todos los ríos. Y esto secuestrar de sedimentos de las plantas, el aumento de sismicidad local, la minimización de los suelos, pérdida de la división de la calidad del agua, la pérdida de las tierras agrícolas fértiles, menos biodiversidad fluvial y un fallo en la represa. El caso del extracción subterráneo muchas veces no es de manera igualitaria, tal como sucede en la India, donde el uso del agua está determinado por las desigualdades de casta y de género. Y aquí se entiende que el acceso de todo el mundo al agua se convierte en un reto igualitarista del sistema de casta. Por favor. Como último, tenemos la biopiratería, que es básicamente la biopiratería internacional versus el conocimiento local. La biopiratería no solo es biológico, también sobre el uso de tales sea en la agricultura o sea en la... Aquí se da el año del Río sobre la biodiversidad en 1992, que otorga la soberanía sobre los recursos de sus territorios y cumpla que se promulgue una interna que acceso mercantil a los recursos. Y en el libro hay una parte que cito textualmente cuando era que los recursos eran de propiedad común, entonces había una utilización de los recursos naturales, descubrimiento de medicinas, lo cual el convenio de Río había de ese es un acuerdo de envío con Merck en 1991, que llegó a ser bien conocido y porque fue pregonado como lo. Envío fue formado por biólogos académicos y se convirtió en estatal en Costa Rica. Muestras calificadas que recorrieron protegidas de Costa Rica.
Merck dio un poco más de $1 millón y le aprobó una pequeña regalía por potenciales beneficios de la patente, a cambio de las miles de muestras. Y aquí, pues, la población local tiene ganancia, por así decirlo, sino es la, es la, son las empresas las que tienen el derecho de la patente. Después a mi compañera. Ahora, respecto a los indicadores de insustentabilidad urbana como indicadores de conflicto social. Tenemos que la urbanización crece debido al incremento de la productividad agrícola, junto con la baja elasticidad que ingreso de la demanda de bienes agrícolas en general. Por lo tanto, la agricultura expulsa a la población activa. Tenemos los incrementos en la productividad agrícola no están bien medidos porque no toman en cuenta la menor eficiencia energética de la agricultura moderna. Acá tenemos erosión genética y los desechos producidos. Y como se ha visto en la actualidad, tanto en el campo como en las ciudades desplazan los problemas ambientales a escalas más amplias en espacio-tiempo. Entonces, siguiendo con el siguiente punto, viene que tenemos el siglo del automóvil. Tenemos que en sus inicios primero se da en Estados Unidos, luego en Gran Bretaña y en Europa occidental continental. También en Japón, Corea, España, la producción de autos fue en distintos momentos o sigue siendo el sector impulsor de la economía. Y tenemos, ¿no? Causas de crecimiento, tenemos el aumento poblacional y el dinamismo en actividades. El masivo incremento de autos particulares para el uso de diversas actividades fue influyente significativamente. Entonces tenemos como resultado del crecimiento poblacional el número absoluto de campesinos tradicionales y jornaleros sin tierra en el mundo era más alto en el año 2000 que en 1900. Obviamente, su desaparición junto con la desaparición de su conocimiento agroecológico y su capacidad innovadora es aún más irreversible y de mayor importancia que la proliferación del automóvil. Entonces, tenemos las tendencias, la emigración y urbanización. Tenemos de que estas tendencias van de la mano. Entonces, la emigración de población del campo se combina con una tendencia hacia la urbanización y al uso del automóvil. En la mayoría de las ciudades, quienes toman las decisiones han fomentado la construcción a gran escala de autopistas elevadas, ampliación de calles, ignorando que más autos significan más contaminación, y a menos que se frene el crecimiento del tráfico vehicular, la congestión y los embotellamientos seguirán siendo aspectos destacados. Ahora, tenemos respecto diferencias entre suburbios y periferias, como se ha identificado. Este proceso de la urbanización nos ha tomado en cuenta que en el imperio del automóvil ha favorecido la extensión de las ciudades en forma de urban sprawl, en que los suburbios son más ricos que los centros urbanos. Claro, en este caso, suburbios establecidos en Estados Unidos o entendido de esa manera. En cambio, tenemos en contraste que las periferias son donde se da una connotación de pobreza. Acá tenemos las que son y hacen alusión a las callampas, favelas y barriadas. Entonces se tendría que distinguir claramente entre suburbios, como son entendidos en el sentido de cómo se menciona en Estados Unidos, porque suburbios en España también es connotación de pobreza, y diferencias con las periferias urbanas, que a veces entran hasta el corazón de la ciudad. Ahora, tenemos opiniones muy importantes respecto a Lex Monfort, que dice que se tiene en cuenta la medida de asignar valores monetarios a las externalidades negativas y positivas, ya que la economía ecológica acepta la existencia de un conflicto entre el crecimiento económico y el medio ambiente. Con esta opinión nos detalla de que es innegable el crecimiento tecnológico y que este conlleva
hacia una industrialización y esta industrialización provoca externalidades, tanto sean positivas para el avance tecnológico, el desarrollo de nuevos puestos de trabajo, pero también como externalidades negativas, la cual viene a ser la contaminación en diversos aspectos. Entonces, esto iría balanceado al asignarle valores monetarios a todos esos efectos que producen las grandes fábricas y todo ello. Como se podría decir, en parte lo que se aplican en los distintos tributos con fines extrafiscales. Ahora, tenemos respecto a la escala y huellas y la energía y evolución. Tenemos lo que vendría a ser la conurbación, que es algo visto en Barcelona, que aparte que se da una expansión urbana, un crecimiento en lo que vendrían a ser las grandes ciudades, también hay un crecimiento cultural en donde se aprecia, donde se toma en cuenta diversos detalles históricos, todavía predomina algo de un sentimiento ecológico y también tenemos lo que vendría a ser la coevolución, o bueno, como lo ha detallado diversos autores, como una evolución de la cultura humana. En este caso tenemos de que las personas crean tipo de conciencia, se vienen temas que abarquen el derecho ecológico, temas que creen un sentido más crítico respecto al avance tecnológico. Y ahora, respecto a la energía y evolución, tenemos los flujos energéticos, insumos energéticos, el uso de reservas naturales, cómo estas son diseñadas o convertidas en insumos para dar cabo a un final de un bien final que va a ser necesario para diversas actividades. Tenemos el principio de potencia máxima, que es propio de la ecología urbana y no significa nada más que el principio de evolución en la que va encaminado la sociedad. Ahora, tenemos como otro punto importante, tenemos lo dicho por Peter Brimley-Cohn, que dice que argumenta que las emisiones de dióxido de azufre normalmente provocan reacciones sociales porque salen de fuentes visibles, centrales eléctricas a carbón, fundiciones, mientras otras formas de contaminación del aire, emitidos por autos, precursores de ozono troposférico, son más dispersas y aceptadas pacíficamente. Bueno, con esta hipótesis se da a conocer de que la gente protesta más por lo que es visible ante sus ojos, lo que es mucho más notorio, sin identificar con un plano de conocimiento que hay problemáticas que son mucho más contaminantes y que aquejan mayores consecuencias. En este caso se ve en la India. En la India se protesta más respecto a cómo las fábricas emiten diversos gases que son notorios a gran escala, mientras que sería mucho más perjudicial ver los gases que emiten los autos, bueno, el tráfico de autos que se dan en diversos países del mundo. Ahora, como siguiente punto tenemos la justicia ambiental en Estados Unidos y Sudáfrica. Ahora, tenemos que a inicios de los 80 e inicios de los 90, la lucha por la justicia ambiental ha llegado a ser un movimiento organizado contra el racismo ambiental. Acá tenemos parte de la discriminación. En principio, esta descripción de justicia ambiental se aplica a Estados Unidos, aunque también ha llegado a Sudáfrica y a Brasil. Podría extenderse al mundo entero como movimiento consciente de sí mismo. La justicia ambiental lucha contra la asignación desproporcionada de desechos tóxicos. Acá vemos la discriminación. Vemos que en Estados Unidos, como se ha planteado, en zonas como Brooklyn y Detroit, zonas que son muy alejadas, donde ha poblado la gente afrodescendiente, y en este caso vemos de que de manera regular se ha hecho la expulsión de desechos tóxicos en esas zonas y también se ha protestado sobre las condiciones laborales.
la gente afroestadounidense que ha trabajado en diversos puestos de recolección de basura no ha contado con las condiciones laborales óptimas como la protección, una indumentaria, el uniforme correcto, guantes, mascarillas y han estado más expuestos a la contaminación. Entonces, es así como inicia la justicia ambiental en los Estados Unidos. Inicia más con los derechos civiles a buscar, con el movimiento sindical, más allá que sea un tema centralmente ambiental, va en busca de los derechos civiles en un inicio. Ahora, tenemos de que se expone un país sin campesinado, las transnacionales y la emigración. Tenemos de que los Estados Unidos es el hogar de las compañías transnacionales más contaminantes. En este caso, cuenta con la producción per cápita más alta de dióxido de carbono, con el movimiento por la preservación de lo silvestre más potente del mundo y probablemente con el movimiento más fuerte por la ecoeficiencia. Entonces tenemos, Estados Unidos carece de campesinado, tenemos la emigración, prácticas campesinas escasas. En California y Florida la agricultura dependía de los trabajadores inmigrantes. En el sur no se dio una reforma agraria radical después de la guerra civil, sino por el contrario, la reconstrucción en cualquier caso, los campesinos del sur salen del campo y como siguiente punto tenemos lo hecho en Sudáfrica. Sudáfrica es muy diferente a Estados Unidos respecto a los 4 puntos que abarca. Tenemos la conservación, los movimientos, las alianzas y las áreas protegidas. Ahora, tenemos que en Sudáfrica la mayoría de la población está potencialmente implicada en la justificación ambiental. Tenemos que un foro de la Red de Justicia Ambiental en Sudáfrica, con organizaciones urbanas y rurales, intenta movilizar a la población en torno a problemas urbanos respecto a salud, ambiente, contaminación, además de problemas de gestión de agua y la tierra, que no son considerados por las ONG. Y bueno, tenemos en la conservación. Es muy esencial respecto a la cultura que se practica en Sudáfrica, cómo este ha creado varios tipos, medidas de conservación hacia la flora y fauna, en plantas, animales silvestres de todo tipo. Tenemos los movimientos en cuanto al urbano y rural, las protestas llevadas a cabo en Sudáfrica para que se cree conciencia y se apliquen nuevas políticas públicas. Tenemos las alianzas, que son las medidas para salvaguardar el ambiente. Tenemos la creación de áreas protegidas en donde se le niegue el acceso directo a todo tipo de persona. Ahora, respecto a las medidas para salvaguardar el medio ambiente en Sudáfrica y Estados Unidos, en Sudáfrica se establece el Convenio de Basilea. Entonces, esto significa que la práctica de exportar desechos tóxicos a otros países ha sido descrita como injusticia o racismo ambiental a escala global. Entonces, con ello se prohíbe la exportación de los países ricos hacia los países pobres, salvo para la recuperación de materias primas o para el reciclaje. Ahora, en Estados Unidos, una medida muy interesante es la medida del Superfund, ya que ante los riesgos inciertos y los pasivos ambientales se aplica el Superfund, que son operaciones de limpieza a desechos tóxicos y que estas son financiadas por impuestos especiales sobre industrias de petróleo y química. Como vemos, el tributo acá nuevamente adquiere un fin extrafiscal para tratar de disminuir esas actividades, porque al fin y al cabo son impuestos especiales. Ahora, tenemos el caso de Yucca Mountain muy interesante porque nos hablan que las plantas nucleares están agotando el espacio que necesitan para almacenar los desechos que generan y no hay lugares seguros para depositarlos. Y el lugar designado finalmente en su operación de depósito era Yucca Mountain, pero este tuvo rechazo por parte de los indígenas aledaños a la zona, que no veían la zona como desierto, tierra baldía,
para ello es de gran interés y aprovechamiento. Para tal caso se ve un conflicto de intereses perjudicial para una sobre otra parte. Vemos que las plantas nucleares establecidas en Estados Unidos, bajo orden del Ejecutivo, detallan a Monterrey como un punto para hacer el depósito y se hacen proyectos en los que se hace un sumidero para tratar de depositar los desechos tóxicos. Y ante ello, los distritos de propiamente Nevada se oponen radicalmente a esto por cómo habían argumentado el plan evaluado científicamente y cómo estos eran provechosos todavía para los pueblos aledaños, cercanos a la zona, que encontraban fuentes de agua, creencias, cementerios, varios puntos a detallar. Y hasta el día de hoy sigue siendo un conflicto sin pausa. Ahora tenemos el Estado y otros actores. Tenemos que en toda parte los estados han tenido un papel decisivo en el desarrollo de la energía nuclear. Esto sea por vínculos con el poder militar o porque se han aprobado en una legislación que disminuye la responsabilidad de las empresas de energía nuclear. Entonces, bajo esa premisa, se pone en tela de juicio si el Estado es un actor antiambiental. Le importa más el ser un Estado industrializado que ir en contra o tratar de perjudicar en gran medida el medio ambiente con estos desechos que son muy perjudiciales. Esto se ve en estados grandes como Brasil, India y China. Los principales choques ambientales se dan contra los propios gobiernos y empresas estatales, más que con las transnacionales. De ese modo, en la India, a pesar de los agudos recuerdos de la explotación colonial y los movimientos de los últimos años contra Churchill, Monsanto o Enron, no existe el sentimiento general de explotación extranjera de los recursos naturales, como sí se da en Indonesia, Nigeria o Perú. Ahora, en la formulación de políticas ambientales hay otros actores, además del Estado y las organizaciones ambientales transnacionales. Y ninguno es más importante que las empresas transnacionales, como concluirá en cualquiera que haga una investigación de estos sectores, ¿no? Respecto a la minería, gas y petróleo, farmacéutico, agrícola y forestal. En teoría, las empresas no gozan de ningún poder político, operan solamente en la esfera económica. Ahora, respecto a la intervención del Estado. La intervención del Estado respecto a todos estos problemas que se aquejan es de que debe tener un rol intervencionista respecto a las auditorías y pasivos ambientales. Muchos problemas ambientales son complejos con facetas científicas, económicas y sociales contradictorias, y eso da oportunidad para plantear abiertamente puntos de vista distintos. A veces encontramos aliados inesperados. Cuando el medio ambiente se convirtió en cuestión política, las administraciones estatales ya contaban con muchos ministerios y departamentos. Ahora los estados cuentan con ministros para el ambiente. A ver, otro punto para recalcar es que tanto la reivindicación de los derechos a los recursos naturales de las comunidades pobres como los reclamos por la contaminación son parte integral del movimiento de justicia ambiental. La mayoría de los activistas contra los tóxicos evita cuestionar la compatibilidad entre capitalismo y los objetivos ambientales. En este caso se prefiere explorar el camino de las tecnologías limpias, argumentando que se pueden cambiar los procesos de producción. Tenemos también que el movimiento de justicia ambiental insiste en la carga desproporcionada de la contaminación sobre algunos grupos humanos. En este caso, tiene una concepción distributiva de lo que sería justicia ambiental. Ahora, se puede argumentar que la justicia ambiental debe tener un aspecto existencial, es decir, todos los humanos necesitan ciertos recursos naturales y una cierta calidad del medio ambiente para sobrevivir. Así, el medio ambiente se convierte en un derecho humano, como hemos visto en distintos lugares y culturas una misma estructura de conflictos ambientales producidos por el creciente choque entre la economía y el medio ambiente. Doy pase a mi compañera. Muchas gracias. Continuando con la exposición, a mí me tocó el capítulo 10 acerca de la deuda ecológica. Siguiente, por favor. Ok. En este capítulo van a establecerse las causas del surgimiento de una deuda ecológica y el autor va a definirlo con un término ecológico.
Este concepto va a aparecer como consecuencia del aprovechamiento de las riquezas de países en desarrollo y el uso desproporcionado de los espacios y servicios ambientales, lo cual genera altos impactos y violan algunos derechos de otros. Acá también se va a desarrollar el tema de intercambio ecológicamente desigual, por qué, cómo surge y posteriormente se va a tratar de cuantificar la deuda ecológica. Sin embargo, a lo largo del libro nos explica los daños y perjuicios causados al medio ambiente y nos dicen que estos son inconmensurables y muchas veces irreversibles en el peor de los casos. Siguiente, por favor. Ok, relacionado a lo mencionado anteriormente, en el libro se ilustra el caso de Colombia y se puede decir que este país es un buen ejemplo para mostrar la gran deuda ecológica que existe. La mayoría de los conflictos socioambientales que presentan son la consecuencia de un mal manejo de los recursos o el resultado de satisfacer los intereses de unos cuantos. Para mencionar ejemplos precisos, podemos hablar del páramo de Santurbán, el cual fue entregado a una multinacional del país de Canadá para la extracción de oro a cambio de un 4% de regalías, lo cual implica realmente el desplazamiento de muchas familias y la contaminación que se da con mercurio de las fuentes de agua que abastecen a las poblaciones y a las familias de la montaña abajo. Por su lado, en el peor caso que se dio, el gobierno colombiano hablaba de una reubicación e indemnización a las personas afectadas, pero a este punto ya es ilógico, porque para ellas no es posible cuantificar el daño causado y para nosotros, porque en ese territorio se ha construido una vida entera y se han generado costumbres que van a representar un valor inconmensurable para ellos. Siguiente, por favor. El capítulo 11 es acerca de las relaciones entre la ecología política y la economía ecológica. Siguiente, por favor. Ok. En este capítulo se va a establecer la relación entre la ecología política y la economía ecológica. Acá se va a resaltar la ecología económica como un elemento determinante para la existencia de la obra, el ecologismo de los pobres, porque esa teoría es la que permite establecer la relación entre el conflicto ambiental y el económico. El autor también retoma el tema de la ecología política y va a desarrollar dos estilos de esta corriente. Siguiente, por favor. Ok. En el primer lugar, el primer caso es el que analiza los intereses y los valores de la sociedad en un contexto donde los recursos son cada vez más escasos. Y en el segundo lugar, se va a encontrar un estilo que destaca el significado que tiene el medio ambiente para diferentes poblaciones desde la perspectiva cultural. El autor hace una colección de definiciones también que han sido creadas por diferentes autores de ONGs y que resumen de forma global el campo de la ecología política. Por último, se concluyen dos formas de poder que son las causantes de los diversos conflictos descritos en el libro. Primero, enumerando la capacidad de imponer una decisión sobre ciertos grupos. Podemos hablar, por ejemplo, de la biopiratería, el intercambio ecológicamente desigual, las luchas tóxicas y entre otros. Y segundo, el poder de procedimiento, es decir, provocar el uso de un lenguaje determinado de opiniones científicas por parte de diferentes actores involucrados en los conflictos. Siguiente, por favor. Ok, como punto final, estas son las partes de las conclusiones. Siguiente, por favor. Ok, como parte de las conclusiones, vamos a entender que evidentemente ahorita nos encontramos en un mundo globalizado que vive en apuros por avanzar desenfrenadamente. Y cuando esto ocurre, siempre se va a requerir el crecimiento de la economía y por lo tanto se van a demandar mayores recursos que a la vez genera mayor cantidad de desechos. A pesar que actualmente se ha generado cierta conciencia sobre la cero sustentabilidad a la que nos estamos enfrentando, aún existe cierta población para quien prima el interés económico y no el ambiental. Como consecuencia de esto, se generan conflictos socioambientales porque se buscan territorios ricos en recursos naturales para su extracción y máximo aprovechamiento. En pocas palabras, explotación. Con el poder económico que estos entes tienen, van a lograr una mala distribución de los recursos que hace que las comunidades para quienes el ambiente es todo generen resistencia. Por este motivo,
es que se debe tener en cuenta los elementos de la justicia ambiental, entre ellos la participación, la distribución y el reconocimiento de las poblaciones, los cuales buscan favorecer los derechos de las minorías que están siendo violadas por movimientos capitalistas que buscan invadir y expropiar a estas poblaciones de sus recursos ambientales esenciales para la vida propia y para subsistir. Siguiente, por favor. Ok. A lo largo del libro, se puede ver la importancia de las representaciones sociales en la implementación de proyectos que generen repercusiones socioambientales, cuando el autor muestra cómo las comunidades pobres se oponen a los grandes proyectos que tienen un buen rendimiento económico, pero terribles impactos medioambientales. La principal razón de su oposición es porque se están quedando sin un sustento de vida, pero, por otro lado, las comunidades tienen costumbres que han sido pasadas de generación en generación a través de los años, lo cual generó un mayor arraigo a sus tierras. Estos, al ser desplazados a causa de la expropiación del territorio, se ven forzados a cambiar su forma de vida drásticamente, incluyendo sus costumbres y creencias. Por lo tanto, para una persona que tiene un determinado estilo de vida y es forzado a realizar un cambio, es de esperarse que se oponga y exija justicia ambiental. Un elemento común encontrado es la preocupación por los menos favorecidos por su entorno. Inicialmente, se tenía la idea de que los pobres son demasiado pobres como para ser ambientalistas o verdes, y que el principal apoyo para las campañas para el medio ambiente solo venía de países con mayor poder económico, porque eso era lo que veíamos. Pero en realidad, para muchas de estas poblaciones, la naturaleza tiene un valor sagrado e inconmensurable, y es por esta razón que lo defienden a capa y espada. Al ser estas poblaciones tradicionales y pasar por sus costumbres de generación en generación, para ellos no existe la era postmaterialista. Por esos motivos, esta es una tendencia que solo se presenta en una sociedad económicamente estable, pues al tener todos los sustentos básicos, las personas se pueden concentrar en asuntos no materiales como el medio ambiente. Sumado a esto, esta tendencia no se aplica a las comunidades pobres, ya que aquel sustento de vida lo encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, estas personas nunca dejarán a un lado la naturaleza, la cual es base de su existencia para concentrarse en otras cosas. Siguiente, por favor. En conclusión, la obra de Martínez Alier permite a los lectores informarse sobre la realidad de los conflictos socioambientales que se presentan actualmente. Hoy en día prima la evolución económica sobre el cuidado del medio ambiente y en la mayoría de los casos las entidades de gran poder logran manipular los medios de comunicación para que no se muestre o que se muestre parcialmente lo que en realidad está pasando con las comunidades y zonas que están siendo afectadas. En este libro se muestra y se motiva al lector para que él y el resto de la sociedad sean conscientes que tienen derecho a mostrarse en contra de los proyectos que afecten su sustento de vida, haciendo uso de movimientos como el ecologismo de los pobres y la justicia ambiental. Ahora doy el pase a mi compañera. Muchas gracias. Ahora, respecto a las conclusiones establecidas y cómo se han visto acá en el Perú, la urbanización en el Perú se ha vuelto un fenómeno contaminante en relación a la falta de políticas que salvaguarden el medio ambiente ante el crecimiento urbanístico, entre ellos los automóviles. Como vemos en el Perú, este crecimiento urbanístico ha sido perjudicial para lo que vendrían a ser medidas medioambientales. Tenemos cómo se da en el caso en particular de los automóviles. Estos tienen normas que regulen hasta cuánto se puede contaminar, pero la pregunta es, hoy en día no vemos cuán contaminantes son carros totalmente malogrados, que expulsan gases contaminantes, la contaminación sonora con el uso indebido de la bocina. No hay normas que regulen ello, o bueno, en la práctica no se ve de que los efectivos realicen intervenciones severas ante este caso. Creo yo de que se deberían dar mayores revisiones técnicas y bueno, políticas que regulen todo ello. Tenemos que la justicia ambiental en el Perú se da en procesos que carecen de celeridad debido a la falta de
es el hablar del medio ambiente cuando ha sido muy perjudicial con sus accionares, las empresas establecidas acá, la lucha, los casos que se han visto en la Amazonía y cómo se deja de lado a los pueblos aledaños propios de esas zonas. Ahora, también tenemos que el Estado debe tener un rol activo e intervenir más seguido en los procesos de auditoría y los estudios ambientales en cuanto a impacto y referido a los proyectos. En este caso tenemos que se debe destinar también parte del presupuesto a todas estas acciones propias del Ejecutivo. En este caso para salvaguardar un ambiente adecuado como lo establece nuestra Ley General del Ambiente. Eso sería todo. Gracias.